Tardes, noches, vamos en vivo. Vamos a empezar el podcast de esta semana. ¿Qué te dice tu juez interior? Voy a empezar en vivo en la plataforma de podcast y ahorita empezamos con ustedes. Ya estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y vamos para allá. Voy tarde es la manifestación de mi crisis de los 40. Ahora entiendo mejor la vida. He aprendido y disfrutado tanto el viaje que me resulta urgente compartirlo. Mi nombre es Marcos Samaniego. Soy apasionado del crecimiento personal, director académico y emprendedor con más de 2 décadas de trayectoria. Acompáñame en este ejercicio auditivo donde te comparto mi experiencia, esperando que algo de lo que escuches aquí te sirva tanto como a mí al hacerlo. Muy buenas tardes. Vamos a empezar. Este es el podcast de esta semana y se llama ¿Qué te dice tu juez interior? Es importante este tema porque ustedes se podrán dar cuenta, no hubo sesión de podcast ni la semana pasada ni la anterior. ¿Por qué? En realidad la primera semana porque estuvo algo apretada, salí de viaje y la segunda semana como que caí en un bache, estaba cansado, me sentía mal por no haber hecho el episodio anterior y les quiero confesar algo. En realidad yo ya tenía sesiones de podcast grabadas por estas ocasiones, pero no sé, no me sentía con ánimos, no la quería llevar a cabo, sentía como que no tenía caso continuar, pero déjenme decirles que es normal. O sea, no se puede estar siempre motivado y es normal a veces fallarse o caer en estos baches. Primero le pido una disculpa a todas las personas que siempre están ahí y que me han mandado muchos mensajes. No pensé que fueran a mandar mensajes las semanas anteriores porque no había podcast, pero sí sucedió y créanme que eso me ayudó a tomar la decisión de continuar. La verdad es muy cansado, la verdad es muy pesado. Salgo del trabajo tarde y ahorita llego y ya tengo que estar trabajando en el material que voy a trabajar o del que voy a hablar el día de hoy. Y hoy queríamos platicar con ustedes acerca de un tema que tiene que ver, el tema se llama ¿Qué te dice tu juez interior? En realidad queremos hablar un poquito de la autoestima, porque la autoestima es algo muy importante que debemos de trabajar desde pequeños, casi creo que desde que nacimos. Yo tengo la dicha de ser padre desde hace 7 años y yo recuerdo muchísimo que cuando apenas iba a nacer mi primer hijo, yo escuché una conferencia de Denise Dresser que le hicieron en un foro de mujeres influyentes de Forbes, me acuerdo mucho, fue por allá del 2013. Y le preguntaban a Denise Dresser, ¿y tú cómo supiste o de dónde te salió el coraje y la fuerza para ser tan recia y tan inteligente y tan valiente como lo eres? Y yo nunca se me va a olvidar esa frase de la conferencia porque dijo, ¿saben qué? Mi papá me lo decía cuando yo era una niña. Y de ahí salió una frase de Denise Dresser que dice, lo que tus padres te susurren al oído es en lo que te vas a convertir. Y Denise Dresser dijo, y mis padres me susurraron que yo era fuerte, que yo era valiente, que yo era inteligente, que yo era grande, que yo iba a cambiar muchos paradigmas. Y efectivamente los ha ido cambiando. Y cuando yo escuché eso, y que nació primero mi hijo y 1 año y medio después mi hija, yo me encargaba y me he encargado todo ese tiempo de que cuando van a dormir, susurrarles al oído los mejores deseos que tiene uno como padre. Y esas y muchas otras acciones hacen que se vaya formando la autoestima de los pequeños. Y hacen que tú seas la persona que eres ahorita. Hay muchos errores o mecanismos que nos llevan
a generar pensamientos erróneos en nuestra autoestima. Nuestra autoestima tenemos que tratarla y tenemos que analizarla como tal, porque muchos de los vicios y errores que cometemos de adultos tienen que ver con errores de autoestima, ya sea desde la niñez o que se fueron formando en la infancia o en la adolescencia o inclusive ya como adultos, por situaciones traumáticas, por exposición a situaciones no deseadas o por rechazos, etc. Pero es también en gran parte porque esta sociedad se ha encargado de decirnos que siempre te tiene que salir todo bien. Y no es verdad. De hecho, ya lo hemos comentado en podcasts anteriores, no siempre te van a salir bien las cosas. Cuando cometemos errores, a veces tendemos a esconderlos. O pensamos que de los errores no queremos hablar y que solo de las cosas de éxito son de las que podemos exponer a nuestros semejantes. Pero hoy queríamos hablar de los 10 mecanismos que nos llevan a generar pensamientos erróneos y que minan nuestra autoestima. Traigo una lista porque no quiero que se me olviden y también porque quiero hablar un poquito de ellos y abarcarlos. No tenemos mucho tiempo. Recuerden que este podcast dura 15 minutos. El primer mecanismo que nos lleva a generar pensamientos erróneos es la hipergeneralización. En cualquier etapa de nuestra vida nosotros hemos escuchado la hipergeneralización como que significa sacar conclusiones erróneas de un hecho o un detalle concreto. Si alguien te trató mal o si tu novio te trató mal, tiendes a decir todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, o todos los políticos son iguales, o todos los maestros son iguales, y esa hipergeneralización genera un pensamiento erróneo y también nos genera pensamientos traumáticos. Otro pensamiento erróneo que nos lleva a generar mecanismos que minan nuestra autoestima es la designación global, por ejemplo. Esto es hacer afirmaciones simplistas que distorsionan la visión de uno mismo. Por ejemplo, cuando decimos, es que yo soy muy impuntual, es que yo soy muy esto. Eso va programando nuestra mente y va haciendo que se vaya formando nuestro carácter y también vamos generando hábitos. Y también eso hace cuando esta designación global o cuando utilizamos estas afirmaciones muy seguido, van haciendo que vayan generando una autoestima. Cuando son negativas hay que tener cuidado con eso. También hay un pensamiento erróneo que es el filtrado negativo. Y eso pues es ver solo las cosas de manera negativa. Tengo que ser honesto, en algunos casos yo tiendo mucho a eso. Pero eso es como que un mecanismo de defensa porque uno está anticipando lo que ya viene. Esto es decir, es que esto está mal, es que las cosas van... Pero eso es como que un mecanismo de defensa para decir, ya, si sucede un error, yo dije que estaba mal y que no iba a funcionar. Pero también eso genera que la situación empeore y también nos lleva a tomar decisiones erróneas y también nos lleva a formar hábitos y nos lleva a formar una autoestima negativa. El pensamiento polarizado o el maniqueo, le dicen, también es importante como uno de los 10 mecanismos para crear pensamientos erróneos. Esto significa que es ver las cosas enteramente o todas bien o todas mal. Creer que no hay matices en el mundo. Pero tenemos que acordarnos que todas las cosas son buenas o malas según el juicio de valor que nosotros o que alguien más le dé a las cosas. Nosotros lo que nos encargamos es o de adquirir ese juicio de valor o de adoptar ese juicio de valor de una opinión de un tercero. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque al final eso va delineando nuestra autoestima y va delineando nuestra opinión, inclusive a veces nuestra opinión de nosotros mismos. Pensamos, cuando somos expuestos a puros aspectos extremos negativos, empezamos a pensar que nosotros hacemos todo mal, que nosotros no nos va a salir algo bien, que nosotros somos muy malos en X o Y cosa.
pero no necesariamente porque te equivocaste una o dos veces significa que ya eres malo en eso. Otro pensamiento erróneo que es muy recurrente es la autocorrección. Eso significa que uno se siente muy culpable de todo, ya sea de responsable de lo que ocurrió o de lo que no ocurrió. Por ejemplo, pues lo tenía que haber enviado, pero pues no sé cómo. Pues yo siempre le estropeo todo. Soy muy malo para esto, soy muy malo para lo otro. Hay que tener cuidado con ese tipo de pensamientos, porque ese pensamiento nos lleva directito a la baja autoestima, directito a la no valoración de nuestros talentos y de nuestras acciones. Y eso también lo generamos nosotros, pero también lo escuchamos a veces de nuestros padres. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y saberlo manejar. El pensamiento de la personalización o la autoatribución. Esto es bien común, y cuando era uno niño lo decía uno mucho, que uno se siente que todas las cosas que suceden tienen relación a uno mismo. O cuando alguien está diciendo, no, la gente impuntual y que la gente irresponsable, y uno está escuchando y uno está, seguro lo está diciendo por mí. Y muchas veces las cosas no las dicen por ti, pero el propio autoconcepto y la propia baja autoestima que uno tiene de uno mismo genera que uno piense o genera un pensamiento erróneo de que la gente está diciéndolo por uno, o que la gente está tirando indirectas por uno, cuando no necesariamente es así. Otro aspecto muy importante o otro pensamiento erróneo que nos generamos es la proyección, y que esto significa creer que los demás ven las cosas como uno mismo. Esto es clave en la toma de decisiones, y esto es clave porque eso forma una idea errónea, y que queremos que todos adopten la misma los mismos actos o respuestas en consecuencia, y eso es muy malo. A veces decimos, es que ¿por qué no hacemos esto? Si a mi hermano le gusta, o si yo vi que a fulanita esto le funcionó, pero eso no necesariamente funciona en todos los casos, y eso es muy importante. Otro pensamiento erróneo es el hipercontrol, y esto es pensar que todo está bajo nuestro control y que yo puedo con todo. A veces tenemos que decir que no podemos y pedir ayuda. Eso es muy importante. O que no podemos con todo. Es natural y es normal. Es muy cansado, y a veces tenemos que necesitar de la ayuda de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros jefes en nuestro trabajo, de nuestra pareja. Y pensar que uno puede con todo lleva a la frustración necesariamente, porque necesariamente te vas a equivocar. Esto es un pensamiento erróneo que tenemos que cuidarlo, y que cuidar que cuando suceda, tratar de tomar las mejores decisiones. Otro pensamiento erróneo es el hipocontrol, que es lo contrario, que es pensar que nada depende de nosotros, que todo depende de todo menos de nosotros. Esto también es un pensamiento erróneo, porque nos lleva a adoptar un sentido de irresponsabilidad y hasta de dejo, de decir, las cosas no funcionan, pues no importa, yo no tengo el control de ellas, y si no funcionan no es mi culpa. El último es el razonamiento emocional. Es usar los sentimientos, prejuicios, simpatías o antipatías para valorar la realidad. Como cuando uno dice, no me cae bien, luego lo hace mal, o luego está bien, etc. Va uno formándose, como cuando uno dice, yo pienso que esta persona es muy así, pero ni la conocemos. Esos juicios o esos pensamientos erróneos hablan más de nosotros mismos que de la propia persona de la que estamos emitiendo el juicio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les recuerdo que este podcast dura 15 minutos. Estamos al borde de llegar en el tiempo. Les agradezco mucho que sigan en sintonía. La verdad es que es muy cansado. Esta es la 15ª emisión. Hoy es 31 de mayo. La emisión pasada fue por allá del 11 de mayo. Un saludo a todos los que nos están viendo en vivo. Ivette, Cintia, Andrés, estoy pendiente contigo. Muchas gracias, y la próxima semana les vamos a traer un podcast muy interesante sobre los nuevos proyectos de emprendimiento que estamos llevando a cabo en conjunto con otros empresarios de la ciudad. Les platico en la siguiente emisión. Muchas gracias a todos, hasta luego y un saludo. Bye.